El primer elemento es que para uno que no está acostumbrado en ese contexto al uso del Facebook y a comprender cómo funciona, para mí al principio fue un poco difícil. Tuve que orientarme con la propia experiencia de mis hijos, que en ese momento, quizás hoy día es un poco menos, la teoría de que si no estabas en Facebook no existías era casi una realidad, particularmente en el núcleo entre los 18 y los 28, 30 años. Y me dio la impresión de que si no llegábamos al público juvenil, que es largamente el mayor porcentaje de los votantes, no había posibilidades. Entonces, el entrar al Facebook fue una forma de incorporarnos en una estructura de generación que es vital para el voto y que es vital para un poquito entender cuáles son las demandas de la gente joven. El segundo aspecto que me enseñó es que no podías trabajar sobre mensajes demasiado largos y demasiado densos. Entonces trabajamos en experiencias de spots o de intervenciones en imagen de 30 segundos. Y el otro asunto es el que comencé a hacerlo, pero luego lo interrumpí porque decidí no participar en el proceso electoral, una participación diaria de 1 o 2 líneas que me permitiera tener un intercambio con la gente. No entré al tema del Twitter porque para mí era un elemento desconocido. Fue una experiencia muy interesante porque además descubrí el valor que tiene la cosa comprimida, la imagen y las ideas que tienen que desarrollarse brevemente y contundentemente. Yo diría primero haber logrado, creo, una empatía mayor de la que yo suponía, porque uno de los temores que yo tenía es que la diferencia de edad, uno puede pensar que a los 55 años no está uno muy viejo, pero sí está uno muy viejo para un chico o una chica de 18, de 20, 22. Entonces había que tratar de romper ese gap, esa diferencia. Creo que el Facebook fue un camino interesante. Ahora, no terminé de desarrollarlo porque había que reaprender muchas cosas. Es decir, el mensaje, la forma en que lo das, tu vinculación con los demás es distinta cuando trabajas en instrumentos electrónicos como el Facebook, por ejemplo. Y eso es una cosa que estaba aprendiendo. Ahora ya en lo personal lo hago de otra manera, pero a efectos políticos es un reaprendizaje. Es otra cosa distinta de lo que haces antes. Si uno logra conectar con la mayor parte de la población, que son los jóvenes, entenderá, y esta es una de las cosas que yo creo que se puede sacar ya como conclusión de mi experiencia, que la visión de la política no tiene nada que ver con la visión de la política que nosotros teníamos. No hay un sentido de militancia partidaria, no hay un sentido de identificación ideológica derecha, centro, izquierda, lo que no quiere decir que los chicos estén desinteresados. Quiere decir que las preocupaciones de los chicos están referidas a los desafíos que tienen, porque probablemente nunca han tenido un desafío de competencia para conseguir trabajo, para entrar en el mercado laboral en general, para lograr espacios bien remunerados, para ser competitivos, que son sus preocupaciones más importantes, cómo se insertan en el núcleo de la sociedad. Y el otro elemento es un grado muy alto de desencanto, no necesariamente con la política, sino con las expectativas que el país te da. Es decir, el gran drama que enfrenta el joven boliviano es que no cree que el país sea un escenario de oportunidades. Y estos son los temas más importantes que yo veo en la lógica de los chicos bolivianos de hoy. Son dos cosas que van paralelas. Por un lado, un avance tecnológico significativo, y creo que los chicos bolivianos tienen una gran conciencia de su importancia y tienen una demanda muy grande. Y por otro lado, la dirección del país en general. En este proceso de transformación, la transformación es regresiva. Es decir, este es un país que está mirando el futuro con un espejo retrovisor. Es un país que está anclado en la historia. Es un país que pretende, un liderazgo político que pretende contarnos un pasado que no existió, que pretende inventarse una realidad para tratar de adecuarla a sus intereses, y un país en el que estamos rompiendo un principio fundamental que es el de la igualdad y de la ciudadanía. Y además un país en el que ya no todos nos sentimos identificados, en el sentido de que no hay un denominador común para un tarijeño, un cruceño, un veniano, un pandino, un paceño, un onureño y un potosino. De pronto el área oriental del país dice: ¿de qué me está hablando este señor, el presidente Morales?
de pronto un Colla que antes no tenía una actitud tan dura como la que tiene con un Canva, empieza a decir, bueno, y esos tipos que se creen que se quieren ir. Es decir, hay una cantidad de mentiras, de medias verdades, que están destruyendo la posibilidad de la articulación que tuvimos durante siglos como bolivianos. Los jóvenes están entrando, los jóvenes 18, 25 años, en una realidad nueva. No tienen la experiencia de la dictadura, por supuesto, no existían cuando esta se desarrolló. Ya no tienen una memoria de la democracia llamada pactada que vivimos hasta el 2003 y empiezan a vivir esta experiencia que, en mi opinión, no es necesariamente democrática. Esta experiencia que va hacia el autoritarismo obliga a los jóvenes a que recuperen una visión de lo democrático, de la tolerancia, de entender al otro respetuosamente, pero de demandar vigorosamente que la democracia se respete y que nuestro derecho individual de ser lo que somos y de desarrollarnos como queremos desarrollarnos sea real. Y este es el gran desafío. Y probablemente es a través de instrumentos tan interesantes e importantes como los de las nuevas tecnologías que eso se puede lograr. Perfecto.